Buenos días, amigos. Estamos en itinerario académico. El profesor Juan Troconis va a hacer la presentación del invitado de hoy. Adelante, Juan, tienes la palabra. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, siguiendo los programas que hemos estado grabando con relación a la situación de la agricultura y todos sus aspectos históricos y la significación de ella para lo que es una sociedad, vamos a tener en el día de hoy a Edgar Quintero, ingeniero agrónomo egresado de la UCB Maracay, quien ha tenido una interesante experiencia con relación a asuntos técnicos vinculados al desarrollo de la ganadería. Edgar nos puede hacer, a través de su intervención, un recuento de los distintos aspectos tecnológicos y las posibilidades de la sustentabilidad en la ganadería. Adelante, Edgar, bienvenido. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Juan Trocón y a José Lares, de verdad, por esta invitación a compartir con ustedes esta iniciativa tan valiosa en estos momentos, ¿no? Eh, Ustedes saben que luego de muchos años, yo me gradué en el año 82 de ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía, ¿no? Y ahí hubo una experiencia muy interesante porque antes de entrar a la universidad comencé con un proyecto que tenía la gente de la IRIS. La IRIS es una empresa de Rockefeller sin fines de lucro, ¿verdad? Que traía tecnología y un conjunto de mejoras a los países, entre ellos Venezuela. Y tuve la suerte de coincidir con ese proyecto con el grupo de Agropecuaria San Francisco, con los Brayer, ¿no? Esa experiencia, empezando, digamos, el primer año de la Facultad de Agronomía, me permitió, en la época, estamos hablando del año 76 aproximadamente, ¿no? A mirar un conjunto de tecnologías relacionadas con la introducción y siembra de forrajes tropicales en Venezuela. En esa experiencia pudimos evaluar 350 especies de gramíneas y leguminosas y mucha experiencia en lo que hoy en día es la ganadería sostenible, ¿no? Eh, Altas cargas en corto tiempo, lo que llaman ganadería regenerativa, ya ahora después de 40 años, tecnologías que ya en un momento dado las, las teníamos a la mano, sin embargo, otro eran las condiciones país. En ese sentido, luego de eso, pasé en la parte bancaria, que también me permitió desarrollarme ahí con un montón de experiencias a nivel nacional de todo lo que es el sistema agrícola en el país, ¿no? Incluyendo desde luego la pesca y lo forestal, ¿no? Mucho que hablar en ese sentido y de lo que está ocurriendo hoy en día. Y posteriormente, bueno, Juan, en la cual tienes mucho que ver, compartimos algunas experiencias ya en desarrollo con lo que era la parte de producción, la parte de, digamos, de manejo de ganadería y entre ellas la experiencia del acto federal, que es la voy a utilizar precisamente como estrategia para este conversatorio, ¿no? Y es importante, ahí tenemos la primera lámina, ¿no? En esa experiencia que es alrededor del año 2000, entre 2004, 2005, por ahí, un equipo multidisciplinario, entre ellos donde estaba el doctor Juan Troconi, Fernando González, Omar Verde, en fin, y mi persona, tuvimos la oportunidad de hacer esta intervención tecnológica en el ATO, ¿no? Y una de las primeras cosas en la cual uno se mira es precisamente el diagnóstico de la unidad de producción. Ustedes saben que el Cedral, un hato de aproximadamente 50.000 hectáreas, Perdón, Edgar, digamos, una pregunta. Estamos viendo la lámina de introducción en metodología. ¿Tú estás en esa correcto, parte? correcto. En la lámina eh, simple, nosotros en Venezuela tenemos alrededor del 20%
de los terrenos inundables, lo que llaman hidrofóbicos, ¿no? Y el Hato del Cedral o las sabanas inundables, que son incluyendo los llanos, el delta del Orinoco, parte de la cuenca del lago de Maracaibo, son muy importantes desde el punto de vista de la ganadería, de los humedales y de la producción. Y por eso el Hato del Cedral, que está enmarcado dentro de esas características, ¿verdad? Nos permitió desarrollar ahí una actividad en la cual utilizamos una metodología que es la que actualmente sigo utilizando, ¿no? Que es los diagnósticos de la unidad de producción, la identificación de restricciones y limitantes y las soluciones y alternativas, ¿no? Eh, dentro del diagnóstico, una de las cuestiones importantes y común para todo el mundo, hoy en día lo veo muy a menudo cuando salgo a algún tipo de asesoramiento, veo que la gente está muy enredada en los modelos de negocio, en qué hacer, quiero meterme en la agricultura, en la ganadería, pero realmente no entienden los modelos de negocio, ¿no? Entonces hay un diagnóstico que parte digamos, de un estudio de las variables que están implicadas ahí en la producción, ¿no? Digamos que conocer el mayor número de variables nos da una ventaja para el éxito de cualquier, digamos, desarrollo agropecuario, ¿no? Y entre ellas, bueno, ahí tenemos que es la información del clima, las características del suelo, los datos de la vegetación, el manejo animal, la distancia, la localización, los recursos humanos, en fin, todo eso son importantes dentro del diagnóstico a la hora de tomar distintas decisiones sobre el manejo de la finca, ¿no? El clima, como ustedes saben, en Venezuela tiene dos puntos bien marcados. Ahí puede pasar a la otra lámina, ¿verdad? Para que vean que en cuestiones en Venezuela tenemos, digamos, una época bastante marcada de invierno, dependiendo de la zona, que van aproximadamente de entre abril y septiembre, y una época bastante también marcada de ausencia de agua. Esto es una condición importante a la hora de decidir sobre el manejo y de las características de los forrajes que vamos a tener, que podemos utilizar en estas explotaciones, ¿no? La vegetación, desde luego, le decía que los modelos de negocio están bastante influenciados por los recursos humanos, por digamos, las vías de acceso y de penetración. Es bastante complicado pretender que un hato que está en bastante alejado podamos introducir mucha energía. ¿Qué significa energía? Combustible, electricidad, en fin, tenemos que buscar ahí modelos sostenibles para poder hacer viable una operación de ese tipo. Edgar, Ahí, dime. Edgar, ese diagnóstico y sus componentes formaron parte para poder generar aquel proyecto sobre las zonas especiales de desarrollo y definir las características de las distintas zonas y hacerse el planteamiento para desarrollo de ganadería en algunas de esas zonas. Sí, es correcto. Después de ese diagnóstico se concluye con una matriz y esa matriz siempre tiene unos baremos ahí de decisiones que uno va manejando en función de la viabilidad de los proyectos, ¿no? Por eso te digo que está como muy vigente hoy en día, Juan, estos diagnósticos agropecuarios de las fincas, porque hemos cambiado radicalmente. Ahorita vamos hacia esos modelos más holísticos, más regenerativos, más sostenibles, y eso significa que tenemos que estar pendientes
de todas esas variables, o sea, hacemos gestión sobre todas las variables, sobre el agua, sobre los pastos, sobre la tierra, sobre los recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que antes pasábamos un poco desapercibidos por la dinámica o los paquetes tecnológicos que teníamos. Verbo y Gracia, recuerdo a Antonio Julio Brayer en el acto, cómo en un momento dado separaron todas las, digamos, intervenciones, entre comillas, de lo que podía ser el sistema sobre la vegetación, sobre la floresta, en fin, ¿no? Y es una tendencia hoy bien marcada con los sistemas de integración y LPF que tiene Embrapa en Brasil, ¿no? Ya lo vemos muy común. Ya 40 años después, la cosa causa como un alivio, Juan, de verdad, lo que está ocurriendo con estos modelos ahora sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, le decía que en ese modelo sobre el lato, nos fijamos con las características agroclimáticas que tenía la zona del lago, ¿no? La superficie, como le decía, 60% inundable. Sigo un poco con la idea de utilizar las láminas de lo que ocurrió en la experiencia de Atoll Cedral, Juan, porque esto es extrapolable a todos los modelos ahorita, digamos, o la mayoría de los modelos que podemos tener en un desarrollo agropecuario o de la finca, ¿no? Mirar esas variables y cómo las vamos a atender para solucionar los problemas y hacer digamos, de un modelo que sea funcional. Ahí había una Entonces, inversión bueno, importante porque eran sabanas moduladas también, ¿no? correcto, ya había un criterio del cual muy viejo, ¿te acuerdas? Que era lo que eran los módulos en mantecal, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay otras fincas que no tienen ese sistema y sigue siendo viable. Eh, Más adelante tú vas a ver como ahí en el acto nunca había podido sembrar ni siquiera pocas hectáreas de pasto por razones obvias. Cuando llueve, los suelos se inundan y ahí no es posible la mecanización, ¿no? Pero como vas a ver más adelante, y discúlpame que me adelante a la lámina, nosotros dentro de esa estrategia que pudimos ver, que dentro de estas soluciones que miramos para poder atacar una estrategia para el lato, decidimos sembrar en pleno verano. Recuerdo era una época de marzo, bueno, aquello era polvo parejo, los tractores, bueno. ¿Y qué es lo que utilizamos? Simplemente la tecnología. Las braquiarias homidícolas tienen una beta-amilasa que inhibe la germinación cuando no consiguen condiciones ideales y que no tiene nada que ver con latencia, ¿no? Sino es simplemente un mecanismo de defensa de ese material. Y bueno, ¿qué hicimos? Utilizamos sembradoras de mínima labranza, 6 equipos, en este caso, ahí más adelante lo van a ver, que eran unos equipos de, de, de grano grueso, los cuales le acondicionamos los discos de siembra, cerrándole algunos para poder tener una densidad de siembra de aproximadamente 2,5 kilos por hectárea, ¿no? Y las colocamos en el suelo. Esto se iban unas 6 sembradoras, recuerdo se perdía de vista. Bueno, y a la final, cuando empezó a llover, empezamos a ver los resultados. Ahí hay alguna fotografía del mismo. Y bueno, eh, eh, la fotografía es para ver, sí, ahí se ve donde dice resultados, ¿no? Entonces ahí vimos como una alternativa como sembrar materiales resistentes a los niveles, a láminas de agua. Teníamos la alternativa de seleccionar entre pojuca, humidícola y otros materiales, pero nos fuimos por la humidícola por sus características de ser resistente o ser tolerante a suelos de baja fertilidad, de pH ácido, muy agresivo, puntos de crecimiento bastante bajos, rizoma, estolones, semilla sexual. Esa estrategia nos garantiza que cualquier descuido en el pastoreo
vamos a tener persistencia en los materiales. Desde luego, desde luego esta es una práctica que hoy en día, a raíz de eso, se ha generalizado bastante. Ya hoy en día las personas están entendiendo que no hay que hacer, que estar rastreando ni moviendo tierra como locos y acabando con la biocenosis del suelo, ni en fin, mejorando, digamos, y oyendo hacia los cultivos polifísticos, que fue un poco lo que intentamos hacer nosotros allá, no hacer el monocultivo, una sola gramínea, sino trabajar con los pastos autóctonos o las gramíneas autóctonas que estaban ahí, la lambedora, la paja de agua, la chigüirera, en fin, complementado con esta estrategia para producir, que a la final logramos una estrategia de almacenamiento o de ingresos adicionales como podía ser la semilla sexual, ¿no? Esto desde el punto de vista, también en la renovación de los potreros viejos, utilizamos, por ahí hay una foto donde muy, muy agradable, donde estás tú, Juan, con, con Fernando González, que va a descanse, y fue una renovación de potreros utilizando maíz y sorgo como estrategia de renovación sobre cobertura. Hoy muy, muy en boga, hoy lo están sembrando estos maíces ahora sobre cobertura. Ya en esa época, yo creo que ha pasado 20 años ya, Juan, de eso. Y ahí nosotros en esa época ya estábamos renovando potreros, utilizando sorgo o maíz sobre la humidícola que estaba ahí, ¿no? Ese Eh, enfoque tecnológico se mantuvo o eso eh, se, se modificó. bueno, hoy en día está tomando nuevamente fuerza. Ahí veo mucha gente haciendo cursos, yendo hacia la agricultura regenerativa, buscando cobertura, porque es que, igual, si tú no tienes materia orgánica en el suelo, cada centímetro de materia orgánica aumenta, creo que alrededor de los 1.000 litros de agua de retención en el suelo. La materia orgánica es realmente digamos, la riqueza más importante que puede tener un ganadero, que puede tener una finca. Y eso solo lo podemos lograr con mantillo, con cobertura, con manejos rotacionales, no agrediendo, eh, digamos, todo lo que es la naturaleza, con confort animal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo ahora, en todas estas estrategias, Juan, y en lo que he hecho en mis asesoramientos, y con la gente que tengo haciéndole algún tipo de, digamos, de coordinación, es precisamente cuidar eso y viendo los modelos de negocio que sean rentables. La parte holística para mí ahora pasó a ser fundamental, ese criterio desarrollado por Alan Savory, que de verdad a mí, cada vez que yo iba a una finca, me, me chocaba algo, sentía que, oye, algo no está cuadrando aquí, sientes algo que estás produciendo, pero hay algún digamos, eh, inconveniente o algo energético que no está fluyendo ahí, ¿no? Y es que verdaderamente no se puede producir acabando con el medio ambiente, explotando los recursos humanos, ni teniendo un confort para el productor, para el dueño, etcétera, etcétera. Entonces, esa combinación creo que van a ser de ahora en adelante la estrategia de éxito para cualquier unidad de producción en Venezuela, sobre todo la ganadería, y que creo que, bueno, que va a ser la vía, ¿no? Entonces, mira, otra de las cosas importantes para dentro del Atom y en la cual tú jugaste un papel bastante interesante fue buscar un biotipo funcional de animal. Y ahí nos fuimos por el búfalo, el cedral con, digamos, con una superficie inundable considerable. Era como ilógico que un animal tan bondadoso como este no, no estuviera presente en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, ahí se incorporó un rebaño de 1.000 y pico de vientres bufalinos para complementar, digamos, la actividad ganadera muy, muy vieja y bien consolidada que estaba ahí en el Hato, o sea, buscando un mejor aprovechamiento
de estos recursos que en una época eran totalmente inútiles, ¿no? Todo el ganado pasaba a los altos y bueno, aquello quedaba, mientras que el búfalo, como tú bien sabes, es un animalito capaz de rentabilizar estos ecosistemas bien complicados, ¿no? Entonces, eso fue otra cosa que a mí me satisface, que en el acto se lograron eso. Hoy en día no sé qué ha pasado con todas estas actividades, si se permanecen o no, ya eso es otra cosa, pero sí sé que sirvió de ejemplo porque prácticamente ahora tú vas por la carretera y ves mucho ganado bufalino en, como te decía, en unas 18 millones de terrenos que tenemos inundables donde este animal puede cumplir un rol bien interesante, ¿no? Otra cosa bien que vale la pena mencionar, Juan, dentro de los resultados ahí del acto del federal y extrapolables para otros sistemas de producción, era la producción de semillas, de la semilla sexual. Yo, una vez que empezamos a producir semillas en sembra y se empezó a comercializar, pensé que esto no iba a tener mucho camino, porque por supuesto la gente, al tú tener un pequeño digamos, siembra un pequeño potrero, un jardín de introducción de estos materiales, lo puede propagar ganadero. Sin embargo, no, me equivoqué. Esto ha crecido enormemente. Uno de los, digamos, de los cultivos que todavía se siembran muy fuerte en Venezuela y ha ido cambiando los criterios de, digamos, de permanencia. Siempre habían pastos de moda, eso ha cambiado un poco también porque ya la gente se ha dado cuenta que eh, las condiciones de que cada finca no es irrepetible, es un modelo distinto, no se puede repetir, aunque esté al lado, lo que esté ocurriendo en una finca. Y bueno, la gente ha asumido estrategias para buscar esos potreros polifísticos, mejorar lo que tiene y mucho manejo que a la final de cuentas es lo que vale, ¿no? Usted puede tener algún pasto digamos, de baja calidad, pero con manejo puede rentabilizarlo. Y es una de las experiencias que ocurrió en el Ato después con la producción de semillas como una estrategia para producir un ingreso adicional, ¿no? Eso, después en las consideraciones finales, digo que una herramienta indispensable y vital para el éxito de las UP, de las unidades de producción, es la planificación, desde luego. Creo que ahora los productores han entendido que ya ahora no sé, equivocarse cuando estamos trabajando con ciclo vivo es verdaderamente dramático, ¿no? O sea, las pérdidas son considerables y ahora la extensión, el asesoramiento y como está como veo que la gente le está poniendo un poquito más de interés a eso para no ser radical, ¿no? Entonces se está buscando mucho acompañamiento para no equivocarse y hacer inversiones que luego eh, no sirvan de verdad en lo absoluto. Pero una pregunta que yo quiero adicionar antes de que usted termine. ¿De qué manera están respondiendo las instituciones oficiales del gobierno de turno en Venezuela con respecto al rediseño de las formas de producir el campo? Porque es que lo que se oye y se lee permanentemente es que la gente se ha alejado de la producción agrícola y sobre todo con las políticas de expropiación, mucha gente que pudiera estar motivada se desencantó, se dedicó a otras actividades y yo no sé cuáles son las estadísticas en cuanto al campo venezolano hoy día. ¿Cuántos productores hay realmente organizados con esa metodología que usted de alguna manera ha puesto de manifiesto allí de parte suya? ¿Cuántos hay en la misma tónica? ¿Cuántos son debidamente atendidos por las instituciones oficiales? ¿Dónde están las políticas crediticias para ello? La preparación del personal para trabajar en la finca, ¿dónde se procuran? Porque todo el mundo se ha ido. Yo quisiera que nos esclareciera un poquito eso. No, en absoluto. Desde el punto de vista oficial no hay ningún tipo de ayuda o de política explícita a eso.
Lo que ocurre es que está claro, el plan de la patria era cambiar la configuración de producción, la fortaleza. Tradicionalmente el sector campesino aportaba entre un 2 un 3% de la producción nacional y ellos querían cambiar eso, cosa absurda, imposible, porque eso en ninguna parte del mundo eh, es así. Los medianos y grandes productores son los que son los responsables de las producciones. Por otro lado, una política errada de latifundio, sin entender que hay ecosistemas, como venía hablando ahí, que se llenan de agua en un 80%, considerarlo un latifundio absurdo, y entonces acabaron con las operaciones ganaderas importantes de cría y otro. ¿Y qué tenemos ahora? Un gran sistema de ganadería de doble propósito con muchos productores que son los que están generando, entre comillas, los animales que van a carne y y que, bueno, cambió la configuración, ¿no? Esto verdaderamente es lamentable. Ahora, ¿a qué me refiero? Que desde el punto de vista privado, ahorita se acaba de crear la Asociación Venezolana de Ganadería Regenerativa, Aveganar, con un grupo bastante interesante donde hay experiencias a nivel nacional de gente que está tratando de sostenerse bajo estas condiciones, sin energía, sin combustible, sin fertilizantes, sin insumos. Entonces, bajo esas condiciones, la ganadería, entre comillas, regenerativa, porque la ganadería no se regenera, lo que se regenera es el ambiente, pero digamos que ganadería sostenible, buscando un biotipo animal que pueda ser aumentar las cargas por área, darte unos becerros al año con una producción mediana. Eso es los modelos que los propios productores, los propios ganaderos están tratando de impulsar ahorita. Y desde luego el gobierno se hizo la vista gorda con todo eso. Aquí hay un proceso de resiliencia, de que la gente está sobreviviendo, buscando esta alternativa porque ni siquiera puede ir para la finca. Eso Claro, es lo que he planteado, ¿no? sí. Ahora, dentro de ese marco, por eso yo hago énfasis en que el diagnóstico de la unidad de producción y que el análisis de todas las variables productivas son importantísimas, ahora más que nunca. Claro, tenemos aquí a Piñate, que de alguna manera Ah, pues ha estado comprometido permanentemente y con una vocería abierta en todas las redes posibles para exhortar sobre estos particulares. Así que, Pedro, yo creo que es bueno que también hagas las acotaciones que tengas a Saludos, Edgar. bien. Muy buena tu introducción, Edgar. Te felicito y te saludo. Y saludos a todos. Yo agregaría que uno de los problemas de los pastos es que siempre se ha planteado que la ganadería venezolana debe ser a base de pasto. Cosa que en mi opinión es totalmente errónea. No solamente en mi opinión, sino que científicamente es errónea, puesto que los pastos no suministran todos los nutrientes que el ganado necesita para su producción eficiente, ¿no? Entonces se conceptualizó la ganadería por mucho tiempo de que era prohibido darle alimento concentrado a las vacas, al ganado, pues. Y bueno, importamos maíz y soya por millones de toneladas para los cerdos y las aves, y no podíamos importar nunca un poquito de soya o maíz para el ganado, ni siquiera sembrarlo aquí. Y el otro problema que teníamos de la ganadería es que si bien es pastoril, no se considera el pasto como un cultivo. Y una de las grandes deficiencias que tiene como cultivo el pasto, sean naturales o sean artificiales, es que no se fertilizan o no se enmiendan en el caso de los suelos ácidos, ¿verdad? Que necesitan enmienda a los suelos ácidos para mejorar la productividad de los pastos. Entonces esas dos tecnologías que son sumamente básicas, la fertilización y la enmienda, todavía no ha llegado al campo. No se ha propuesto. Ahorita estoy leyendo unos apuntes que tenía acá. En el 2008 costaba fertilizar una hectárea de pasto $98 al cambio, utilizando los fertilizantes de Pequigay. Tampoco usamos, por ejemplo, roca fosfórica, de las cuales el país tiene suficientes minas
para proveer la fertilización fosfatada, ¿verdad? Y yo creo que hay un problema también básico que es de asistencia técnica, de cómo orientar a los productores a incorporarse a la tecnología. Yo recién el año pasado edité un libro sobre forraje y para mi sorpresa no tuvo mucha salida el libro. Me quedé bastante asombrado porque todo el mundo tiene que saber de pasto. Yo una de las cosas que he estudiado más en mi vida creo que es forrajicultura. Tuve unos grandes profesores, el profesor Irán Reinefels, que me enseñó botánica, ¿verdad? Por ejemplo, el profesor Eduardo Chacón, el doctor Santiago Fariñas, hay cantidad de ingenieros agrónomos y veterinarios que le metieron mucho a la forrajicultura. Y en mis principios de veterinario fue mucho, por ejemplo, la ensilada de pasto que hice y de maíz para enseñar a los productores del Guárico a, ¿cómo se llama?, a producir en el verano sin perder producción. Entonces hay mucho que hacer en materia de forraje, tanto artificiales como naturales. Y en el caso de los naturales, hay una deficiencia de información también muy grande. Se ha dedicado poco estudio agronómico al estudio del manejo científico de las pasturas naturales en Venezuela. Pero no solamente en Venezuela, en muchos países también. Pero aquí en Venezuela particularmente se estudia poco la pastura natural. Yo he tenido experiencia en Hatos donde cometí el gran error técnico de eliminar pasturas naturales para implantar pasturas artificiales y eso fue un total fracaso. Y con el paso de los años los pastos naturales ¿cómo se llama?, se volvieron a imponer. Entonces, con ensayo y error en cierta forma en los Hatos, aprendí que las pasturas naturales hay que manejarlas adecuadamente. Tienen un manejo particular específico que no está en los libros, está en la sabana. O sea que es como decía Rómulo Gallego, uno se le queda viendo y la sabana te va diciendo, más o menos. Claro. Hay mucho que hacer en forrajicultura y la verdad que felicito a los organizadores del foro porque parece un tema sencillo, pero sumamente importante. Ciertamente el pasto es la base, o la pastura, digamos, tanto pastos gramíneas como leguminosas son la base de la alimentación de los, de los herbívoros, rumiantes en particular del ganado, y tenemos mucho que aprender de eso. Aprendiendo forrajicultura, tenemos la mitad de la pelea ganada. Así es. Bueno, tenemos allí solicitando la palabra a Aurelio Useche, que yo quiero aprovechar para que cuando intervenga también me dé una apreciación sobre cómo mantener en el tiempo y robustecer esas iniciativas que aquí se han planteado si no hay relevo. ¿Dónde se están formando los nuevos talentos en materia agropecuaria en las universidades nuestras, por ejemplo? Así que Aurelio, adelante. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, Edgar, su presentación. Me da, me da un alivio porque en Venezuela el futuro es de los privados. Mientras la iniciativa privada en Venezuela está ahorita casi colapsada, los privados son los que van a subir, los que van a sacar al país adelante por encima de los intereses políticos. Fíjense lo siguiente, revisando aquí la estructura del gobierno central, aquí, que tiene que ver con todo este tema que estamos hablando ahorita, está el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Agrícola y Tierra. O sea, tenemos una inmensa burocracia estatal llena, perdón la redundancia, de burócratas, de funcionarios mal pagados y que lo que son es un obstáculo para el desarrollo del país, para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, todas estas cosas que estamos hablando. Yo soy los que piensa que de las cosas que hay que hacer en Venezuela es eliminar toda esta cantidad de ministerios y quizás dejar un Ministerio de Agricultura y Cría que no ejecute nada, sino que se ocupe de hacer políticas exclusivamente.
De manera que una oficina con 40, 50 funcionarios es suficiente para poder manejar el tema de política. Olvidarnos de toda esa inmensa burocracia que tiene el Ministerio de Agricultura y estos ministerios. Además, en el interior del país, estos ministerios tienen viceministerios y tal. Y mientras en Venezuela exista esa inmensa burocracia que ahoga al pueblo, a la persona, no salimos adelante. Yo espero que en algún cambio político exista conciencia para eso. De todas maneras, el esfuerzo es de los privados y en la medida en que tengan más facilidades, más eficiente y más interesante se transforma la actividad porque no se rinden. Y eso llena de orgullo a un país que como Venezuela que tiene futuro por su gente. Gracias. Bueno, la verdad que lo que nos ha dicho Aurelio, para que le voy a dar la palabra a Guns justamente, porque me habló de una serie de nomenclaturas en el campo agrícola, pero no solamente es en el campo agrícola, nomenclaturas de todo tipo a nivel oficial, en lo académico, en lo técnico, en lo científico, y como dice Aurelio, ninguno es eficiente, ninguno está conectado con los afanes de que el país reflote productivamente hablando. Así que, profesor Guns, denos su parecer y sus opiniones al respecto. Yo quisiera volver, buenas tardes, buenos días. Yo quisiera volver al planteamiento que se hizo después de la presentación muy clara de Edgar Quintero. ¿Cuánto es hoy en día la dedicación del área venezolana realmente activa a la ganadería? ¿Cuánto espacio está completamente abandonado, desocupado? No digo yo subutilizado, sino completamente no utilizado, sea para ganadería bovina de leche o de carne y sea para bufalina de leche o de carne o de doble propósito. Porque en esa base de regeneración y de futuro es que podemos pensar primero en suministrar a la demanda que tiene el país una vez que la gente tenga el ingreso para consumir y hasta pensar en la exportación inicial de carnes bovinas y bufalinas. Esa pregunta yo no tengo respuesta y no sé si hay estadística al respecto. ¿Qué dice don Edgar y Pedro Piñate? Bueno, la verdad que yo tampoco tengo números ni me atrevo a darlos. No hay algo confiable, eh, inclusive ni en el consumo. En estos días creo que con Pedro le pasé por el privado cuando salieron una gente de Fedenaga hablando de un consumo de carne y creo que a Pedro le pasé una cuestión diciendo, bueno, qué barbaridad que esta gente no tenemos información concreta de eso. La verdad no me atrevo a dar información de cómo estamos, ni siquiera cómo está el rebaño, qué es lo que se está vacunando, etcétera, etcétera. Estamos ahorita, el que dé información es manipulada y con algún tipo de verdad de interés. Quisiera mandarle saludo a Aurelio, que nos conocimos hace muchos años en el Banco del Orinoco, cuando fui vicepresidente agropecuario de ahí, como parte del grupo Sosa, de verdad, un gran saludo. Y Pedro, te quería comentar, aprovechando Muchas gracias. aprovechando la cuestión de los pastos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Yo te voy a contar una anécdota estando allá en agropecuaria, en Sembra, año, creo que fue los años por ahí 78. Vino el doctor Ferguson, que era el director del Centro Internacional de Agricultura Tropical, eh, a ver a Paraima, Sembra, ¿no? Y bueno, él miró que yo, luego que cosechaba la semilla, le metía altas cargas en corto tiempo, 15, 20 animales. Eh, él agarró, se quedó impresionado y me dijo, muchacho, ¿qué está haciendo usted ahí? Aló, ¿Aló? se le fue el audio. Se fue el sonido. Piñate, que estaba solicitando ahí una colaboración de algo, ¿no? Ah, ok. Pero No, en realidad el gran problema es que no hay estadística. Imposible saber ni Pero, siquiera cuánto ganado hay.
Pero a una pesar de que pregunta, cuando ustedes viajan, ¿qué índice visual tienen? bueno, Ocupada, ocupada, la, ganado, no ganado, etcétera. la visual es de Monte Culebra, Monte y Culebra. Monte Culebra. Es La verdad menos que de la mitad, es se ha menos. perdido mucha área de ganadería. Se ha montado mucho la sabana, ¿verdad? También faltó el mantenimiento de las carreteras, la limpieza de los laterales de las carreteras. Apareció Edgar otra vez. Algo que yo vi Ok. para concluir, en Brasil, por ejemplo, los laterales de las carreteras rurales están permanentemente limpios, bajo el concepto de que si no están limpios, las malezas se meten en la finca. Es decir, los caminos o las vías, esos laterales que tienen de vegetación, son una fuente de maleza para la finca. En Brasil no hay una vialidad rural que no esté limpia, porque los primeros que protestan son los ganaderos y los agricultores, porque les dejan esas fuentes de maleza. Aquí están llenos de maleza las fincas y llenos de maleza las vías. Y de malandros Eh, también, y de malandros también. Bueno, sí, obviamente, sí. Ese es Bueno, otro problema serio, el de la seguridad. sí. Bueno, discúlpeme que se tuvo problemita técnico, ¿no? Sí, dale. Bueno, le comentaba que el doctor Ferguson en ese año 70 y pico miró aquello y vio cómo los animales pastoreaban sin seleccionar, que es muy característico de del ganado, ¿no? Entonces, Pedro, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Y es a donde voy, es lo que he venido haciendo desde hace algún tiempo, ¿no? Los pastos, no hay pasto malo, lo que necesitamos es manejo. Altas cargas en corto tiempo es mejorar la biocenosis del suelo, aumenta la materia orgánica, aumenta la retención de humedad, es bosta, orines, saliva y pezuña en las áreas. Eso hace que tú puedas tener un pastoreo conjuntamente con un biotipo animal. Por supuesto que si hablamos de estos animales que digamos, muy especializados, el caso que tú lo has trabajado muchísimo de ganado especializado en leche, evidentemente que el forraje no va a llenar los requerimientos, ¿verdad? Necesita suplementar, pero una estrategia a nivel global, por ejemplo, con ganadería de cría comercial, a base de pasto, con suplementación estratégica, con altas cargas en corto tiempo, utilizando los materiales, los materiales autóctonos y con descansos adecuados, tenemos mucha tela que cortar sin mucha inversión, sin mucha dolor de cabeza, por supuesto, con suplementación de minerales. Creo que en una oportunidad, Juan me corrige, hicimos un ensayo que simple y llanamente con darle al rebaño minerales podíamos incrementar entre un 10 y un 15% la reproducción en ese momento que se hizo la evaluación, ¿no? Porque básicamente la estrategia es tan extensiva de los ganaderos, no, y además con la mestización que hubo duro con el cebú, perdimos una cantidad de materiales criollos y de biotipos interesantes. Yo recuerdo que había, ¿cómo que se llama? El que estaba por ahí cerca de Calabozo, que tenía aquel rebaño criollo, cabezón, culo de puya, que bueno, sin mucho mantenimiento, digamos, era capaz en sabana de Trachipogon de crecer el rebaño y reproducirse. Pues. Entonces, esto de los forrajes no es más, volvemos al inicio de la conversación, que el diagnóstico de la unidad de producción para establecer estrategias sostenibles con lo que queremos. Eso es todo. Claro. Bueno, todo eso requiere de apoyo técnico, de estadísticas, efectivamente, para saber hacia dónde dirigir los esfuerzos. Y yo creo que el profesor Pedro Mosquera, que es el productor general de este programa, es bueno que nos dé su parecer sobre el particular, porque aquí hemos criticado con él muchas veces en itinerario académico el problema de la falta de claridad y estadísticas en todas las esferas del país. En el campo, profesor Genaro, o sea, ¿hay alguna forma de saber de qué manera estamos hoy día y cómo proyectarnos en el tiempo, estadísticamente hablando? Desgraciadamente,
No se puede porque no hay estadísticas oficiales, no hay una metodología. El régimen ha ignorado olímpicamente todo el tema de las estimaciones demográficas y mucho más sobre el tema agrícola. La verdad es que yo felicito a todos los que han intervenido en estos programas. Es una serie agrícola importante que es un componente de todo lo que hemos examinado en la cuestión académica, en la educación, que son sectores claves y está pendiente el tema de la salud. Eso significa que estamos haciendo un paneo de los principales problemas, su diagnóstico y soluciones que ustedes han aportado amablemente y que realmente constituye un acervo de videos importantísimos y algunas notas que algunos de ustedes nos hacen llegar para conformar una especie de ensayo del sector agrícola y pecuario que contribuya a desagregar y a fortalecer el plan de desarrollo de Venezuela en los próximos años. Todo lo que se ha dicho es cierto, en buena medida yo he estado involucrado de una forma u otra en el sector agrícola, en su desarrollo, y la verdad es que apuntan directamente al hueso del tema, pero esas soluciones están condicionadas con muchos obstáculos, y el obstáculo simple y llanamente es político, una estrategia de Estado que frena cualquier iniciativa y la verdad es que una solución, no solamente a las estadísticas, a todo el problema de desarrollo agropecuario, el desarrollo educativo, el desarrollo de la salud y otros sectores como el de hidrocarburos, requieren una fortaleza considerable y, por supuesto, en un modelo de gobierno completamente diferente. Ese es el tema. Así que es lo que puedo agregar yo un poco sobre la problemática que estamos tratando. Gracias. Bueno, nos quedan 12 minutos. Fíjese bien, yo le voy a dar la palabra a José Manuel Serna, porque todo esto tiene una configuración de orden económico, desde su comienzo a fin. Y entonces yo creo que desde el punto de vista económico tenemos que también hacer algunas referencias sobre lo que ha traído como tema hoy Edgar Quintero, para que luego Juan Troconis, que es quien está encargado de la coordinación de esta área, se termine el programa. Entonces habla José Manuel y luego Juan Tomás pidió Troconis. la palabra. Tomás Gunto pidió la palabra Bueno, también. Tengo una Tomás, pregunta. ok. Una pregunta, probablemente no tengamos la respuesta. Mañana a la mañana cae el gobierno y nombran un nuevo gobierno. Y ustedes le dicen, póngame metas para el sector ganadero. ¿Qué tiempo para pasto? ¿Qué tiempo para regenerar leche? ¿Qué tiempo para generar carne? Tiene que basarse en un estimado dónde estamos ahorita. ¿Qué respuesta le podemos dar? ¿Y será a todos ustedes que están ahí? ¿O a quién le va a preguntar el gobierno? Sí, porque también hay una ausencia y falta de visibilidad de los gremios respectivos. Se le fue la voz al profesor Bunz. ¿Quién le pagó Se le apagó el micrófono. micrófono? El micrófono. ¿Me permiten hablar un momentito? Entonces, José Manuel, por favor. Ok. Bueno, fíjate, yo hoy, como todos los días, me tocó escribir el editorial y un poco incómodo por la falta de estadísticas, compuse una especie de imagen de alguien recorriendo Caracas y, y estoy muy de acuerdo con el profesor Gun, porque las estadísticas son algo muy útil y una tendencia muy moderna. Y con el perdón de Genaro, a veces las estadísticas están como a pepa de ojo, como decimos. El mismo Genaro que se la pasa yendo a su finca que al campo, sabe que los campesinos no saben de estadística. Saben cuándo va a llover, leen, como dice Gallego, pues la sabana les responde. Y en ese sentido, y pensando también en tendencias futuras, yo estoy ahorita muy impactado con Harari. Harari acaba de trabajar con un ensayo donde dice que la humanidad tiene que acostumbrarse a un futuro de muchos cambios, que en 20 años todo va a ser muy distinto. Entonces, y tomando lo que decía Aurelio, es verdad, y es verdad, José Antonio, hay que ver
¿Dónde están los gremios, lo que queda de los gremios? ¿Dónde están, por cierto, y eso puede ser parte de los trabajos futuros, Juan? ¿Dónde está, digamos, en qué estado están todas esas fincas expropiadas? ¿Cómo se puede hacer? Yo como economista creo que hay soluciones. La finanza y la ingeniería financiera da para mucho, y la arquitectura financiera. ¿Cómo rescatar el Alto del Frío o cualquier conuco? ¿Cómo recapitalizar? Ahí hay activos sumergidos, pues. O sea, tú vas a una finca que está en el suelo y tú sabes que hay cosas que ya están hechas, incluyendo quizás hasta lo más importante, que es la cultura de la gente que estuvo en cualquier parte, en los Andes o en los sitios de pesca. Hay gente para todo. Y entonces creo yo, profesor Gum, que en esos 100 días que habla María Corina, nosotros podemos, no solamente este grupo que es bastante pues, ambicioso y muy calificado, pero somos un grupo pequeño y somos, como quien dice, la generación relevada, no la de relevo. Entonces, nosotros podríamos quizás seguir viendo cómo se ventilan políticas y cómo se proponen lo que llaman ahorita benchmarking. O sea, ¿dónde están los modelos? Y esa es la pregunta que le hago a Edgar, o a Juan, o a todos ustedes. ¿Cuáles son los países que están más preparados hoy en día como modelos agrícolas que tomen en cuenta todo esto de los ecosistemas, de la agricultura orgánica, de la digitalización? Yo recuerdo cuando yo trabajé con fincas agrícolas que nosotros estábamos desarrollando una finca le voy a decir, hace 40 años. Hace 40 años estábamos por allí con un grupo que yo trabajaba haciendo una finca de limones en el estado Monagas, si no recuerdo mal, y eran sistemas de riego que tenían ya por goteo los israelitas, que son veteranos y expertos en manejar bien el agua. Entonces, quizás deberíamos, Juan, y todos ustedes, buscar dónde están nuestros nuevos, digamos, profesores y, como dice José Antonio, cómo vamos a reaccionar educativamente y formativamente para ese cambio de gobierno que le preocupa a Thomas Gunn y a todos nosotros. Esa es mi observación y muchas gracias. Y está muy bien tu exposición, Edgar, me gustó mucho. Me gusta mucho la microeconomía, incluyendo la microeconomía de datos y fondos. Sí, Muchas bueno, gracias. adelante. Permíteme, porque adicional a lo que hemos estado haciendo con la cuestión puntual de ganadería, he tenido, digamos, la suerte de estar en algunas posiciones donde he tenido que hacer planificación. Y siempre que me reúno con grupos, cuando inclusive con la gente de Veganar y todo eso, hemos insistido mucho en recuperar los clústeres que se trabajaron muchísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, el clúster del queso de Guayanés. Eso fue un trabajo bien bonito, bien interesante, de sustituir que chupen de la manguera la leche, en fin, esos clústeres donde están interviniendo toda la cadena de producción, hay que retomarlo. Y eso está ahí. Yo tengo mucha fe, creo que la gente está como bajo perfil a la espera de un cambio drástico y para hacer el diagnóstico, no sabemos en qué quedó esto, no sabemos ni la deuda, cuánto debemos, no. Esto es una cosa, bueno, pues, que no tiene nombre, o sea, lo que ha ocurrido con Venezuela. Jamás en ningún país una cuestión como esta. Entonces, una vez que esto cambie, el diagnóstico elemental rápido nos va a permitir en los sitios donde tenemos bastante fortaleza, que es la agricultura, la ganadería, rápidamente incorporarnos. Tengo mucha fe en ese sentido, creo que ha habido mucha conciencia, hay cambios de algunos sectores, desde luego, como en toda cosa, hay gente que no es muy agradable, que está metido ahí por coyunturas, por algún tipo de cosas, pero eso va a desaparecer en dos platos. Yo miro que en los recorridos, en la cuestión de veo ahorita, por ejemplo, que estoy en Montalbán,
veo con mucha tristeza cómo se acabó la citricultura, no hay un palo de naranja en ningún lado, eso se acabó, eso está arruinado, la gente por ahí no encuentra qué hacer, las fincas no valen absolutamente nada, una cosa, bueno, eh, que no tiene nombre, repito, ¿no? Entonces, pero sí entiendo que hay un montón de gente con expectativa organizándose bajo perfil para en un momento dado tratar de recuperar y capitalizar lo que es normal que se haga, que es producir armónicamente y en consonancia con lo que serían unas buenas políticas de incentivo a la actividad agrícola, ¿no? Sí, bueno, estos programas continúan. Juan Troconis tiene una agenda que todavía creo que quedan 3 o 4 semanas para seguir tocando el tema del agro en particular, porque después vamos al de la salud, que es otro grave problema nacional, que de alguna manera está diezmando la población, inclusive no solamente en Venezuela, sino en América Latina pasa el mismo problema. Entonces, esa interconexión hay que seguirla manejando. Entonces, yo quiero que Juan cierre el programa, por favor, dándole las gracias al señor Quintero, por Y supuesto, quedan cuatro se las doy. minutos. 4 minutos para que nos diga cuál es la próxima agenda y la conclusión. Bueno, yo en primer lugar deseo expresar que no sé por qué no aparecieron en el programa de hoy Nelson Huerta y otro par de personajes que han podido participar en el programa de hoy. Con Nelson hablé inclusive poco antes de iniciarse la grabación del programa. Podemos, Bueno, co- podemos Ahí cobrar está multa, Nelson. podemos cobrar multa. así es. Bueno, Problema de mire, comunicación, Juan, comunicación muchas veces. bueno, es probable, pero como estuvo un poco antes de iniciar el programa, me parece raro que pasaría al final, ¿no? No, y es Pero está lamentable ahí. porque son personas que tienen muchos aspectos, mucha formación y mucha experiencia para seguir compartiendo y nutriendo nosotros este tipo de documentos, que tal como dice Genaro, yo creo que debemos de sacarle un beneficio complementario, no solamente quedar en la grabación, sino integrar una gran cantidad de información que se ha estado exponiendo dentro de estos programas. Yo deseo insistir en que nosotros tenemos que tener una filosofía de cómo conducir estas cosas. Por supuesto, al salir de la tiranía y del secuestro que tiene la sociedad que no permite ni pensar. Pero nosotros tenemos que darnos la oportunidad y la obligación de pensar sobre cuál debe ser las cosas. Y por detrás de lo de la agricultura, nosotros tenemos que pensar cuál es la agricultura posible, deseable y que responda a las características del país y de la sociedad. Nosotros no podemos montarnos en una agricultura artificial. Nosotros tenemos que tener una agricultura que se ajuste a las potencialidades o a la posibilidad que tiene nuestra realidad desde el punto de vista ambiental. Somos trópicos, tenemos unas extensiones de tierra con ciertas características, unas son fértiles, otras no son fértiles, la cantidad de las fértiles han estado siendo desplazadas por el desarrollo urbano o industrial y nosotros tenemos la necesidad de preservar nuestras potencialidades y desarrollarlas. Eso es una filosofía de eso. Nosotros no podemos hacer ganadería pensando a competir con la ganadería de Estados Unidos en la zona de las grandes condiciones para producir leche. Nosotros no podemos competir con el Corn Belt de Estados Unidos. Nosotros no podemos competir en trigo en ciertas cosas, pero nosotros sí podemos competir y participar en un proceso que nos permita seguir produciendo el plátano, seguir produciendo una serie de raíces y tubérculos, producir con determinada eficiencia algún tipo de La, la, forraje, la alguna parchita, la parchita nuestra. leguminosa. ¿Ah? Parchita nuestra es exportable. A mí me pedían parchita cuando yo trabajaba en cosas de exportación. Correcto. Hay una gran cantidad de rubros en los cuales nosotros podemos tener eh, competitividad, porque aquí hay un problema de costos de producción y nosotros tenemos que pensar que los costos de producción tienen que permitir que esto sea un negocio. La ganadería y mucha de la agricultura que ha existido en el país desde la que nació el petróleo es una ganadería destinada a engranarse
con el beneficio y la protección que tuvo Venezuela con los ingresos petroleros. Y muchos de los eh, personajes que se iban hacia la agricultura eran para buscar cómo proteger sus capitales con la protección que había de impuestos sobre la renta y de una serie de beneficios por tener una actividad en agricultura y no ser pechado de otra manera. De manera que la agricultura que tenemos que nosotros construir es una agricultura que no tenga muletas. Y por eso es que una de las filosofías importantes para el asunto de la ganadería tiene que ser una ganadería sustentada en el forraje, en los pastizales, en donde hay una serie de tecnologías, se han desarrollado la experiencia. Nosotros hemos tenido técnicos fundamentales en eso que han llegado a fundar inclusive unas asociaciones destinados al estudio de lo que son los pastizales, como es el caso de Eduardo Chacón, A Rioja, la gente de agronomía que integraron conjuntamente con ellos. Muchos esfuerzos se han hecho. De manera que nosotros lo que tenemos que tener para todas nuestras cosas es montarnos en una filosofía que tome en cuenta nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras amenazas y poner a funcionar las cosas siempre respetando lo económico, que nosotros no podemos andar con muletas. Nosotros tenemos que tener ajustes en los costos de producción y ser competitivos para poder ser sustentables. Bueno, estamos en Ese sería, perspectiva. ese Estamos en sería, perspectiva. Estamos ese sería listos. mi precisión con relación a la intervención de hoy. Gracias, Edgar, porque creo que con esa visión y esa experiencia que tú has tenido en distintas cosas, nos permiten pasarnos por sobre ciertas cosas. Yo quiero insistir en lo siguiente. No todo puede ser responsabilidad o invasión del sector oficial para meterse en la cosa. El sector oficial no tiene por qué estar produciendo 1 litro de leche. No hay razón para eso. Pero el sector oficial sí tiene que ser responsable de garantizar la salud y la preservación del consumo de alimentos en buen estado desde el punto de vista sanitario. Entonces, cuando nosotros señalamos algunas cosas, hay áreas en las cuales es imposible excluir la responsabilidad del sector oficial. Y el sector oficial tiene que seguir teniendo importancia en el ordenamiento y en garantizar una serie de cosas vinculadas con todo este problema del carácter agrícola, que por cierto es un asunto que tiene demasiadas aristas, lo agrícola. Piensen en el mercado internacional de productos agrícolas, ese mundo que hay con relación a eso y en el cual nosotros estamos teniendo una debilidad enorme. No, dar respuesta a los servicios, que es lo que le corresponde al gobierno para que todo opere adecuadamente. Estamos listos, Así es. ¿no? Así es. Sí, estamos listos. Yo le Voy agradezco voy mucho. a cortar la grabación. Si me perdona, Juan, pero es que ya el tiempo se agotó. El No, robot ya nos está está bien, diciendo que ya yo concluí.